Ok, listo. Entonces, listo, ya empezó. ¿En qué iba? Ya me hizo perder Andrea, ¿sí ve? Ah, bueno, entonces digamos que desde hace mucho tiempo había muchas filosofías que ya tocaban estos temas y bueno, digamos que con el refinamiento de la medicina y pues los medicamentos y tratamientos, cirugías y todo esto es que ha sido pues maravilloso para nosotros como evolución en nuestra especie, de alguna manera como que este tipo de intervenciones empezaron como a dejar un poco a un lado, aunque hoy estamos viendo que están tomando más fuerza, ya cada vez hay más personas que quieren volver a otro tipo de terapias, más que reemplazando, como acompañando esos otros procesos médicos tradicionales, digamos. Y es que el lado, digamos, la desventaja que yo veo que tuvo de alguna manera estos procesos fue que nos desconectamos de la responsabilidad individual de nuestra salud. De alguna forma, al enmascarar síntomas y pretender que nos deshicimos de algo que en realidad no sanamos de raíz, dejamos esa responsabilidad de nuestra salud en el doctor, de nuestra salud en el doctor, en la pastilla, en el tratamiento, sin cuestionarnos realmente qué cambios debemos hacer nosotros para de verdad recuperar la salud de una forma holística y como verdadera. Nuevamente, eso no es para demeritar para nada el trabajo de la medicina, sino que creo que va a haber un trabajo conjunto desde el ser, desde nosotros, en nuestros hábitos, de la mano pues de especialistas y demás. Entonces, lo que siempre ha buscado la medicina y estos cambios de hábitos y todas estas tradiciones de las que hablaba ahora es sanar y perpetuar como ese estado de salud. Pero pienso yo que además de salud, el hombre siempre ha querido mucho más que eso. Entonces ahí es donde entra la pregunta de salud o bienestar. ¿Cuál es la diferencia? Entonces no sé si alguno de ustedes se anima como a darme un concepto de cuál es la diferencia de salud y bienestar. Alguien del público que se anime a de pronto dar una definición o cuál es la diferencia entre los dos. Nadie, ay no, participen. Yo me animo A mientras ver, se anima otro. Yo pienso nuestra que doctora aquí. la salud está más enfocada simplemente a la ausencia de enfermedad, mientras Ujú. que el bienestar está más enfocado a un completo. El bienestar es más de cómo nos sentimos, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino también a nivel mental, a nivel emocional, a nivel, o sea, de muchos ámbitos. Pienso que eso es para mí. No sé qué Total. otras opiniones tienen Sí, no, ustedes. súper acertado. De hecho, pues acá tengo un par de definiciones y la salud es el estado en el que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Obviamente esto es demasiado importante y obviamente sin salud no va a haber bienestar. Y bienestar es un estado óptimo de salud física, mental, emocional, espiritual y social. Y creo que en el fondo esto es lo que de verdad los humanos añoramos. Bueno, Socorro, yo creo que es. entonces, ¿qué debemos, o sea, qué debemos hacer para llegar a ese estado de bienestar? Obviamente hay demasiadas variables que debemos como balancear ahí desde el estado, la espiritualidad, que es como esa conexión con el todo o el universo o Dios o como lo queramos llamar, el tema de la economía que nos permite como suplir nuestras necesidades básicas, la calidad de nuestro sueño, la actividad física, el manejo del estrés, las relaciones tanto con nosotros mismos como con las personas que nos rodean y por supuesto la alimentación, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, entonces una dieta que promueve bienestar. Para eso tengo dos premisas súper importantes que si con esto, o sea, si se van con esto interiorizado, para mí ya es suficiente. Y es que una dieta predominantemente compuesta por plantas, o sea, frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, nueces y semillas, es uno de los principales predictores de salud. Y por el contrario, a menor número de plantas presentes en la dieta, mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, diabetes, cáncer, artritis y muchas otras que son, sabemos que las principales dolencias de hoy en día. ¿Ok? Entonces, para empezar a hablar más específicamente, vamos a empezar a hablar de nutrientes. ¿Qué son nutrientes y cuáles son sus nutrientes esenciales? Los nutrientes esenciales son aquellos que nuestro organismo no es capaz de producir y por lo cual debemos obtener de una fuente externa, ya que son indispensables para nuestra supervivencia, crecimiento y reproducción.
Entonces, vamos a empezar a hablar de los macronutrientes. En esta clasificación de nutrientes tenemos dos principales que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son necesarios en grandes cantidades, como su nombre lo indica, macros, y se clasifican en tres principales que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Si bien la mayoría de alimentos tiene un poco de todo, esta clasificación se da por el que es más prevalente. Entonces vamos a comenzar con las proteínas. Entonces algunos datos generales de las proteínas es que constituyen alrededor del 20% de nuestro cuerpo, componen, no sé, nuestro cabello, nuestra piel, los músculos, las uñas, ligamentos, enzimas, la sangre, hormonas, células del sistema inmunológico, como he dicho, son como todo lo que nos compone, nuestros tejidos. Están conformadas por aminoácidos, que son como las cadenas que se unen y forman estas proteínas. Existen 23 aminoácidos no esenciales. Ese no esencial quiere decir que nuestro cuerpo los produce, entonces no nos tenemos que preocupar por ellos. Pero existen otros 9 que son esenciales, y son esenciales porque debemos obtenerlos de nuestra dieta, ya que no somos capaces de producirlos. Cada proteína, un gramo de proteína, tiene 4 calorías. Y bueno, estos son como algunos datos generales de las proteínas. Estos aminoácidos esenciales son la isoleucina, la leucina, lisina, metionina, fenilalanina, se me da duro decir esto, fenilalanina, treonina, triptófano, valina e histidina. Pues esos nombres técnicos, pero bueno, para mencionarlos. Entonces vamos a ver cuáles son estas fuentes de proteína, en dónde las encontramos. Aquí está llegando una persona, Carlos Iván. Listo, lo admití. Bueno, voy a hablar como de dos clasificaciones donde podemos ver las proteínas, que es las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen animal pues son todo tipo de carnes, huevos, lácteos. Este tipo de proteínas las consideran completas porque tienen todos estos aminoácidos esenciales en proporciones, digamos que muy parejitas. Por otro lado, los alimentos de origen vegetal, si bien la mayoría también tiene todos estos aminoácidos, algunos tienen unos más bajos que otros, por lo cual se les dice o se les llama que no son tan completos. Sin embargo, como los aminoácidos se encuentran en todo, en verduras, en todo realmente, digamos que este grupo de alimentos que vemos acá, que son las leguminosas, las semillas, los cereales, son los que son más altos en estos aminoácidos esenciales. En realidad, si tenemos una dieta suficientemente variada de origen vegetal, es posible obtener toda la cantidad y calidad de aminoácidos que requerimos. Por poner un ejemplo, digamos, las lentejas contienen todos los aminoácidos esenciales, sin embargo, cuentan con cantidades más bajas, por ejemplo, de metionina y cistina. Por otro lado, alimentos como el brócoli, coles de Bruselas, trigo, pimentones son buenas fuentes de cistina y de metionina, por ejemplo, la soya, la quinoa, blanquillos, papas dulces, arvejas, espinaca, mejor dicho, hasta kiwis tienen este aminoácido. Entonces, en realidad, si mezclamos alrededor de nuestro día diferente variedad de alimentos de origen vegetal, no va a haber problema con conseguir ese perfil completo de aminoácidos. En el pasado se creía que se debía mezclar en la misma comida frijoles y maíz, o frijoles y arroz, o lentejas, y bueno, como este tipo de alimentos para asegurar que hubiera la variedad suficiente de aminoácidos, pero hoy en día sabemos que no, que con que haya una dieta lo suficientemente variada a lo largo del día, no tenemos ningún problema para conseguir estos nutrientes. Bueno, y algo especial sí es que la quinoa y la soya son la fuente de proteína más completa que existe en el mundo vegetal. Entonces, pues ahí es algo que se puede incluir pues frecuentemente. Bueno, eso por un lado de las fuentes. Ahora seguimos con cuánta proteína necesitamos. Y me parece importante como enfatizar acá un poco porque con tantas modas de dietas que proponen la pérdida de grasa acelerada y que prometen esta cosa y la otra, a veces la gente de verdad no tiene noción de cuánta proteína necesita. Y esto depende mucho de nuestro nivel de actividad. El consumo excesivo de proteína no ayuda a la pérdida de peso, eso es un mito.
Y estos, ¿en qué debemos basarnos? Como ya lo dije hace un momento, es en nuestro nivel de actividad. Entonces, nuestro requerimiento de proteína base son 0,8 gramos por kilogramo. Sin embargo, como ya dije, esto puede aumentar de acuerdo pues, a nuestra actividad física. Entonces, tenemos que una persona que tiene un nivel de actividad física leve, o sea, que es prácticamente más bien sedentario, requiere esa cantidad base de 0,8. Y a medida que vamos aumentando la actividad, por ejemplo, moderada, hablamos de una persona que hace un ejercicio no tan fuerte, tan extenuante, 2 o 3 veces a la semana, ya requiere un gramo de proteína por cada kilogramo, o sea que en este caso estamos hablando de una persona que pesa 61 kilos, serían 61 gramos, y ahí vamos a una persona que hace una actividad un poco más alta, como por ejemplo una persona que va al gimnasio y hace su entrenamiento de pesas, más o menos 3, 4 veces a la semana de una forma más intensa, y de ahí a un atleta, pues esta persona que va al gimnasio y que acaba de comentar sería entre 1,2 a 1,5 gramos, que sería más o menos 91,5 gramos de proteína al día, y hay un atleta que sí son personas que su gasto calórico es demasiado elevado y que pues a veces hasta hacen ejercicio hasta 2 veces en el día, y estamos hablando ya de entre 1,5 y 2 gramos de proteína. Entonces en realidad no es tanto como las personas normalmente creen, y creo que si bien sabemos que es un nutriente demasiado importante y no hay necesidad de estresarse tanto con pensar que vamos a ser deficientes en proteína, porque en realidad, lastimosamente, las únicas personas que son deficientes en proteína son las personas que tienen malnutrición, personas que simplemente viven en condiciones de pobreza que no les permite alimentarse correctamente. Pero si tenemos una dieta lo suficientemente variada, eso no tiene por qué suceder. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las porciones. La proteína animal, la porción, la idea es que sea del tamaño de la palma de nuestra mano y que no sea más ancha del grosor de una baraja de cartas. Para el lado de la proteína vegetal, tenemos un poquito más de flexibilidad, se puede aumentar un poco más. Aquí no mencioné los gramos, pero la proteína animal son entre 56 y 113 gramos aproximadamente. Tenemos ese rango porque obviamente pues todos somos diferentes y por los niveles de actividad y demás. Y por el lado de la proteína vegetal sería entre 113 gramos y 170 gramos, que son más o menos entre media taza y 2/3 de taza o hasta una taza algunas veces. Bueno, aquí quiero como hablar un poco de cuáles son las consecuencias del exceso de proteína en las dietas. Una dieta con cantidades excesivas de proteína, especialmente de origen animal, se ha relacionado frecuentemente con gran variedad de condiciones crónicas, como las que mencionamos ahorita al principio, desde artritis, problemas renales, cardíacos, algunos tipos de cáncer, estreñimiento. Al parecer también hay una relación fuerte ahí con el tema de la osteoporosis y también la deshidratación. Entonces es importante entender que más que la proteína, lo que estamos buscando son esos aminoácidos que nuestro cuerpo requiere para hacer sus funciones, y que ya sabemos que lo podemos obtener de diferentes fuentes, que no son solamente esa proteína animal. Además, digamos que otra desventaja que de pronto tiene consumir muchos productos de origen animal es que pues no estamos en un mundo perfecto, y sabemos que hoy en día la cría intensiva de animales ha hecho que la vida que ellos tienen no sea la mejor, que muchas veces se les administra antibióticos, hormonas, que al final terminan en nosotros de alguna manera. Si nosotros terminamos consumiendo esos medicamentos que no son los mejores. Y por otro lado, creo que es importante mencionarlo porque para mí es importante, entonces lo voy a hacer. Hay que también tener en cuenta el impacto medioambiental que tiene esto, ya que pues sabemos que la cría intensiva es una de las principales causas de deforestación, es una de las principales causas de los gases de efecto invernadero y también de la contaminación y desperdicio de agua. Entonces, más que satanizar la carne, ni mucho menos, es como crear conciencia de que en realidad no necesitamos tanto como creemos, sin necesidad pues, de ir a decir que debemos eliminarlo. Lo que me parece a mí es que si vamos a consumir carne, bajemos el consumo y optemos por carnes de mejor calidad, que tal vez sean criadas de una forma más parecida a su hábitat y a su vida natural, que no se les inyecten tantos medicamentos y que su alimentación sea como la apropiada para su especie.
Listo, eso por el lado de las proteínas. Si alguien tiene alguna pregunta, me pueden ir interrumpiendo, no hay problema. Yo, Listo. Sí, perdón, si uno quiere ganar peso, ¿ahí qué papel juegan las proteínas? las proteínas, más que las proteínas, es las calorías que debes consumir. Y la gente a veces no se da cuenta que no es solamente las calorías desde las proteínas, sino también desde los carbohidratos, porque si bien los ladrillitos con que yo construyo, digamos, mis tejidos son las proteínas, la energía que me va a hacer posible que yo transforme eso en masa, en grasa, en músculo, en lo que sea, son los carbohidratos, que son mi fuente primordial de energía. Entonces, todas las cosas, o sea, y al subir las calorías, vas a subir todo, porque como ya sabemos, todos los alimentos, si está balanceado, obviamente, tienen un poco de todo. Entonces, lo importante es aumentar las calorías, ojalá desde alimentos completos. Ok, gracias, Vigo. Listo. Continuemos entonces con las grasas. Entonces, las grasas son necesarias para la fabricación de hormonas, para el transporte y absorción de ciertas vitaminas, por ejemplo, la vitamina D, y en algunas ocasiones también puede servir como fuente de energía, también ayuda a proteger nuestros órganos internos, ayuda a mantener una temperatura corporal adecuada y cada gramo de grasa nos aporta 9 calorías, o sea que esto es tal vez el macronutriente más denso, digámoslo de alguna manera. Porque pues las proteínas y los carbohidratos ofrecen solo 4 gramos de calorías, este nuevo, o sea que es bien denso. Listo, vamos a ver los tipos de grasa. Los dos principales tipos de grasa que obtenemos mediante la dieta son, por un lado, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y por otro, las grasas saturadas y trans. Bueno, estos tipos de grasa todos tienen como diferentes estructuras químicas que tienen un efecto diferente sobre nuestro organismo. En general, queremos disminuir las grasas trans y las grasas saturadas e incrementar las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Por acá también cabría hablar del colesterol. El colesterol en realidad nosotros el que necesitamos, nuestro hígado lo produce para las funciones requeridas, pero también en los productos de origen animal también se encuentra el colesterol. Bueno, las fuentes de grasas monoinsaturadas, por ejemplo, son los aguacates, las almendras, avellanas, nueces pecanas, semillas de calabaza, semillas de ajonjolí, las aceitunas y los aceites de estos tipos de alimentos. Sin embargo, la idea sería tratar de obtener las grasas desde sus alimentos completos en la mayoría, pues en la medida que sea posible. No se trata de eliminar los aceites, sino de tratar de incluir más alimentos completos que este tipo de alimentos que son como más concentrados y a los que se les ha extraído otros componentes. Por otro lado, las grasas poliinsaturadas, en donde se encuentran las omega 3, 6 y 9, los 3 los conocemos por sus grandes poderes antioxidantes, los omega 3, tenemos las semillas de girasol, la linaza, la chía, las nueces de nogal, el salmón y la trucha, y algunos otros pescados, sobre todo si son capturados o cazados, digamos, en su hábitat salvaje, porque cuando son de criadero, a veces su perfil lipídico no es igual de bueno, así como cuando una persona se alimenta mal y su perfil lipídico es diferente, cambia, lo mismo pasa con los animales cuando no tienen una dieta adecuada. De ahí la importancia de invertir en buenas proteínas y las vamos a consumir. Bueno, por otro lado, las grasas saturadas y las grasas saturadas se encuentran más que todo en quesos, leche entera, mantequilla, helados, postres, carnes como salchichas, tocineta, chicharrón, hamburguesa y otras comidas rápidas. Y las grasas trans, que es tal vez las grasas a las que les tenemos que huir más, se encuentran más que todo en todo tipo de aceites vegetales hidrogenados y parcialmente hidrogenados. Aquí entra la importancia de nosotros revisar los aceites cuando los compramos. Si ustedes voltean entre los ingredientes, dice aceite de no sé qué parcialmente hidrogenado o hidrogenado, no lo compren, no es un buen aceite. Si vamos a utilizar aceites, mejor que sean prensados en frío. Y si tienes una pregunta, Andrea. Ah, pensé que habías alzado la mano. Ok. Y bueno, también se encuentran en frituras, esas grasas trans, en pastelerías. Laura,
Laura, Sí, señor. Hola, cuénteme. una preguntita, Sí, Guillermo Ramírez. sí, señor. Dentro de los aceites se ha criticado mucho de que todos los aceites vegetales en su gran mayoría son nocivos para la salud, porque Ajá. tienen ácidos grasos saturados algunos insaturados, otros saturados. Verbo y gracia, los aceites de oleaginosas como la soya, el maní, el ajonjolí, la semilla de girasol, de algodón y todos estos, siendo Sí. aceites vegetales, dicen que son nocivos para la salud porque producen también colesterol a largo plazo y obstruyen la circulación de la sangre. Sí, es que en general un consumo alto de grasas tienen ese efecto. Ahí, con el tema de las grasas, creo que estamos en un momento muy controversial porque ahora estamos en una moda de una dieta que se llama la dieta cetogénica, que dice que las grasas son lo máximo, que hay que consumir solo grasas, pero en general la idea sería por eso evitar aceites. Este tipo de aceites que mencionas normalmente tienen procesos que hacen que su vida, ¿cómo se dice? Shelf life, André, como su vida de anaquel, pues de conservación sea más larga, sea más larga, y ese es el tema de hidrogenación. Los alteran de una forma que se preserva más tiempo en las casas y en los supermercados, pero no son buenos para nosotros. De ahí la importancia de consumir solamente aceites que son prensados en frío, y como les digo, la idea es reducir al mínimo el consumo de aceites. Es mejor optar por las nueces, por ejemplo. Para mí, pues en mi opinión, un buen reemplazo para un aceite es un aguacate machacado y lo mezclas con limón y usas eso en vez de un aceite para aderezar una ensalada. Entonces la idea es de disminuir o usar el aceite en lo mínimo. Y los mejores aceites que podemos utilizar son, por ejemplo, aceite de oliva extra virgen, que está comprobado que tiene muchos buenos beneficios para la salud. El aceite de aguacate, por ejemplo, resiste buenas temperaturas, ya que pues, el aceite de oliva es mejor utilizarlo crudo, porque se oxida y se satura más fácilmente. Entonces, la realidad es que hay que evitar los aceites al máximo. No se trata de eliminarlos, sino de elegir los correctos, como los que acabo de mencionar, y en pocas cantidades, porque es que una cucharada de aceite tiene una cantidad de calorías impresionante, porque así como estamos en contra de que el azúcar, que es un producto que es aislado de las plantas, ¿sí? Es malo, algo parecido hacemos con el aceite. Aislamos una parte de una planta y está súper concentrado, entonces estamos perdiéndonos esos otros fibra y otros nutrientes que podemos obtener del alimento completo. ¿Ok? Sí respondí. Laura, le pregunto, ¿y eso de la mantequilla con canola o productos con canola que ya dicen que son malos? Sí, es que este es el mundo de la nutrición. Un día una cosa es verdad y al otro día ya no es verdad. Entonces, como les digo, entre más uno pueda alejarse de esos productos procesados, porque esos son al fin de cuentas productos procesados, mejor. Mejor optar por este tipo de grasas que tenemos acá, las monoinsaturadas y poliinsaturadas, en su estado más natural posible, y alejarnos de aceites y estos otros tipos de grasas. Ese sería lo ideal. Ok. Bueno, entonces, como les decía, es conveniente reemplazar las grasas saturadas y trans y colesterol por las grasas mono y poliinsaturadas, ya que está comprobado que este tipo de grasas ayudan a disminuir el colesterol, aumentan el colesterol malo, el LDL, y aumentan el colesterol HDL, que es el bueno, y previenen la resistencia a la insulina, que es un precursor de la diabetes. Y en el caso del colesterol, es, digamos que uno de los temas más controversiales, porque hay personas que defienden, o médicos o expertos que defienden la postura de que el colesterol que ingerimos sí afecta el colesterol en nuestra sangre, y hay otros dicen que no. Entonces ahí está como ese debate, pero lo que sí sabemos es que las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son superiores en cuanto al efecto que tienen en nuestra salud. Entonces, lo más inteligente es darle prioridad a estas. ¿Ok? Las grasas son importantes en una dieta sana y balanceada, por supuesto, pero es importante ser conscientes de las cantidades que estamos consumiendo, porque ya vimos que son demasiado densas. ¿Ok? Y ya hablamos pues del tema de los aceites. Vamos a hablar un poco de las porciones de estas grasas.
aquí entra una persona. ¿Quién es? Ana Meli. Bueno, aceptar. Bueno, entonces las porciones. Entonces tenemos que para cosas como aceites, mayonesa, queso, queso crema, semillas, mantequilla, una cucharada es una porción para eso. Pues puede sonar un poco porque creo que estamos acostumbrados a usar mucho más, pero esa es la porción. Para quesos duros y mantequilla, el tamaño de nuestro pulgar. Para el aguacate, más o menos 1/3 de aguacate Hass. Para lo que son frutos secos como almendras, marañones, maní, pistacho, un puñado. No un puñadote, un puñadito, ¿sí? Ahora, bueno, y por último, para lácteos como por ejemplo yogur o leche, la idea sería consumir un poco menos de una taza. Esa es una porción. Obviamente todo esto no lo vamos a consumir en una sola, o sea, estas son las porciones si vamos a elegir estos alimentos. La idea es nosotros aprender qué son grasas para que podamos balancear en una comida las grasas que estamos consumiendo. Por ejemplo, si yo voy a comer una ensalada y la ensalada tiene almendras y aguacate, pues lo mejor sería de pronto saltarnos la mayonesa o el aceite porque ahí ya estoy teniendo 2 porciones de grasa que ya son suficientemente buenas. Entonces la idea es incluir en cada comida una fuente de grasa saludable, pero no pasarnos y mezclar todo esto a la vez. ¿Ok? Esto por el lado de las grasas. Bueno, vamos a continuar con los carbohidratos. Los carbohidratos son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en las frutas, vegetales, cereales, leguminosas y semillas. Los lácteos también tienen carbohidratos que son la lactosa, que es un tipo de azúcar. Son nuestra principal y más preferida fuente de energía para todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, absolutamente todo nuestro cuerpo convierte los carbohidratos en su principal fuente de energía, que es la glucosa. Estos carbohidratos de buena calidad me ayudan a regular el metabolismo de las grasas y de las proteínas. Como ya mencionamos ahora, 1 gramo de carbohidrato me provee 4 calorías y se obtienen principalmente del reino vegetal. Estas son importantes para el funcionamiento del sistema inmune, para la coagulación sanguínea, para la fertilidad y el desarrollo en general de nuestro cuerpo. Bueno, entonces vamos a hablar de diferentes tipos de carbohidratos. Vamos a empezar por los carbohidratos ultraprocesados. Creo que desde hace mucho tiempo los carbohidratos han como injustamente se les ha dado como, han ganado como una mala reputación y ya la gente le tiene miedo a los carbohidratos, no tiene carbohidratos y todo el mundo habla de los carbohidratos como si fueran el demonio. Y creo que ha sido porque, perdón que tengo la cosa acá, porque ponemos todos los carbohidratos en la misma canasta y tenemos que aprender a diferenciar que hay diferentes tipos de carbohidratos que tienen diferentes efectos en nuestro cuerpo. Por un lado están los carbohidratos ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Jugos y gaseosas, helados y postres, golosinas, harinas blancas, azúcar, cereales comerciales. Todo lo que viene en una caja que ha sido manipulado y cambiado de una forma excesiva, digámoslo de alguna manera. Normalmente ahí también encontramos aditivos, colorantes y muchas otras cosas que no queremos. Esos son los tipos de carbohidratos que me van a generar esos tipos de problemas de salud a los que se han relacionado con los carbohidratos. Por otro lado, tenemos los alimentos o los carbohidratos mínimamente procesados, que son vegetales y frutas que vienen congeladas o enlatadas, las leguminosas enlatadas, el pan 100% integral, porque aunque sea hecho de un cereal integral, ha tenido una transformación y una manipulación que cambia totalmente la reacción de nuestro cuerpo al consumirlo. No es lo mismo tú comprar un grano de trigo entero y cocinarlo en tu casa y comerlo a comer un pan que ya ha sido molido y hecho harina. Puede tener beneficios, pero tu respuesta de la insulina y la glucosa y todo lo que sucede cuando lo comes es muy diferente. Entonces también hay que diferenciarlos. Estos, si bien no son igual de malos a los otros, no queremos que nuestra base de la alimentación sea esta. Podemos incluirlos en forma más moderada, pero a los que le queremos dar protagonismo son a los... Laura, hola. Sí, hola, cuéntame. Ven, yo te hago una pregunta de lo que hablas de los alimentos ultraprocesados, de los Sí. cereales en caja. O sea, los cereales en caja no son buenos por No. por el proceso que tienen, o... Sí,
Lo que pasa con estos cereales es que se les quitan muchas cosas que son naturales del cereal y se les añaden otras, se les añaden saborizantes, se les añade azúcar, muchas veces aceites y todo, sodio también, porque eso es un buen conservante. Entonces, al final, el mejor cereal que podemos comer es el cereal que viene sin nada, que su único ingrediente es avena o que su único ingrediente es trigo o que su único ingrediente es cebada. Ya tú misma puedes decidir mezclarlo con semillas, mezclarlo con frutas, utilizar dátiles o pasas para endulzar. Ya es mejor jugar tú y decidir tú qué endulzante vas a usar que comprar un cereal que ya viene empacado y listo para comer, porque a veces no sabemos qué cosas tienen. Y carece de fibra, que es una de las mejores, como de las bondades de los carbohidratos. Bueno, por el lado de los alimentos completos, son simplemente todas frutas y verduras frescas y granos de cereales 100% integrales que no han sido modificados y que no, ni siquiera como en harina, sino que están completos, como no sé si han visto los granitos de cebada completos o la avena o el trigo. Eso sería realmente un carbohidrato no procesado completo en su totalidad. La idea, sí. Mi André, yo creo que lo mejor de los cereales es uno hacer, por ejemplo, su propia granola en la casa. Exactamente, entonces uno compra la avena entera, las almendras enteras, la no sé qué entera, y así evita todo ese azúcar y todo eso que le añaden comercialmente. No mezclarlas. Hacer O sea, lo uno mismo comprar las del cosas cereal. aparte y hacer el mismo cereal. Qué chévere. Sí. Y digamos, hay algunos, pues aunque debemos ser moderados con el consumo de estos, no vamos a comernos pues una cantidad loca, pero hay buenos endulzantes que son totalmente naturales, como digamos la miel de maple, la miel de abejas cruda, los dátiles, las pasas de hecho pues son un buen endulzante porque son simplemente uvas que son deshidratadas y no se les añade ningún tipo de azúcar, son sus azúcares naturales que vienen en conjunto con sus minerales, vitaminas y con su fibra, que eso es lo que buscamos. Toda esa sinergia de esos componentes que hay en un alimento natural cambian totalmente la forma en que recibimos ese alimento en nuestro cuerpo. Entonces, queremos que la mayoría de los alimentos que consumamos sean esos alimentos completos. Bueno, recientemente creo que es importante como enfatizar un poco acá porque con las modas de las dietas, yo me preocupo mucho porque digo que son estas cosas tan locas, han satanizado los carbohidratos, como ya habíamos hablado, en dietas como la dieta Atkins, la dieta South Beach y la más reciente, la dieta cetogénica, han iniciado y perpetuado la creencia de que los carbohidratos son malos y que causan aumento de peso, diabetes, cuando en realidad si consumimos los carbohidratos adecuados, tienen totalmente el efecto contrario. Recordemos que este tipo de carbohidratos están todas las verduras, los vegetales, las leguminosas, las semillas y los frutos que también tienen algo de carbohidrato y fibra. Entonces no nos debe dar miedo consumir este tipo de alimentos. Vamos a hablar un poco de porciones. Cuando hablamos de frutas, de 2 a 5 porciones. Yo sé que mucha gente dice que es esa cantidad, que es mucho, pero en realidad yo le digo con toda confianza que no hay ningún problema en consumir buena cantidad de frutas. Las frutas no están sino relacionadas con cosas buenas para nuestra salud. Cuando hablamos de frutas completas, no estamos hablando de jugos de frutas ni extractos de frutas, sino cuando consumimos la fruta completa con todos sus componentes. Ahí es cuando sabemos de todas sus bondades para la salud. Por el lado Laura, sí. tengo una pregunta respecto a las frutas, porque yo he escuchado que dicen que las frutas, pues principalmente se deben consumir en la mañana, que pues evitar como el consumo de frutas por la tarde o por la noche. ¿Qué tan cierto es eso? La verdad, yo pienso que es un mito. ¿Tú dices que no son malas que para la pérdida de peso o para Bueno, no, para la en pérdida de especial? peso. Bueno, para la pérdida de peso lo importante es tu patrón de dieta total, ¿cómo es? ¿Cuáles son los principales? O sea, ¿cómo es tu dieta en el día a día? ¿Cuántas calorías estás consumiendo? ¿Cuál es tu actividad física? Eso es lo que de verdad importa. Tú puedes perfectamente, dentro de un plan de alimentación saludable, consumir una fruta por la tarde o por la noche sin ningún inconveniente. Ok, gracias. Con gusto. Listo.
Por el lado de los cereales y almidones, almidones como la papa, batatas y este tipo de vegetales que crecen como debajo de la tierra, que son un poco más almidonados, el consumo puede ser entre 2 a 4 porciones al día. Los vegetales crocantes, menos almidonados, como por ejemplo lo son el brócoli, el coliflor, todos los vegetales crucíferos, los espárragos, ¿qué otro se me olvida? Las habichuelas, etcétera, son ilimitados. Puedes consumir los que quieras. De hecho, entre más consumas, mejor. Y por último, las hojas verdes, esos son como los, digamos que los reyes de los vegetales. Ojalá también entre más consumamos, mejor. Listo. Entonces, nuestra dieta debe basarse mayoritariamente en esos carbohidratos no procesados, lo más cercanos a su estado natural posible, ya que en ellos se encuentra la mayoría de los nutrientes esenciales, minerales, vitaminas y fitonutrientes que necesitamos. Los problemas que se atribuyen a los carbohidratos, al consumo excesivo de carbohidratos, como el aumento de peso, problemas metabólicos como la diabetes, el incremento de triglicéridos y enfermedades cardiovasculares están fuertemente relacionados con el consumo de productos procesados o ultraprocesados. Debemos tener en cuenta que este tipo de alimentos, además de poseer una cantidad muy limitada de nutrientes porque en su proceso de refinamiento se le quitan partes de sus componentes donde se van fibra y nutrientes, también tienen muchas calorías agregadas normalmente, como azúcar refinada, y en muchas ocasiones también tienen grasas de mala calidad, sodio y muchos otros aditivos. Entonces, al parecer, lo que nos hemos dado cuenta es que es esa combinación de azúcares simples y grasas, como por ejemplo lo encontramos en una torta o en un helado, que a veces pensamos en eso como carbohidratos, pero no nos damos cuenta que hay un montón de grasas también de ese tipo, hidrogenadas o ese tipo de aceites que ahorita don Guillermo nos hablaba. Esa mezcla de ese azúcar con esa grasa es la que realmente son responsables de este tipo de problemas de salud. Bueno, eso es todo por hoy. Falta el tema de micronutrientes, pero me pareció bien como hacerlo así por partes para que no sea muy abrumador y demasiada información. No sé si alguien tiene alguna pregunta o sugerencia. La huella, deja de compartir pantalla para verte más grande. Listo. Bueno, hagamos esta pregunta sobre las margarinas. Antes preguntaré. Perdón, André. Sí, tío, claro. Quisiera preguntarle a Laurita sobre las margarinas, que las mantequillas dicen que la mantequilla original de vaca es menos nociva que las margarinas, siendo derivadas, un derivado de los aceites vegetales, las margarinas. Sí, totalmente. No, Así entonces, ¿qué es si es más dañino la margarina siendo un derivado de un aceite vegetal? Sí, porque Que eso realmente es un producto la ultraprocesado. mantequilla de vaca. Sí, eso es un producto ultraprocesado, la verdad no es para nada bueno. Entonces, no la mantequilla de vaca. Es mejor la mantequilla de vaca, pero ojalá en cantidades moderadas. Las grasas debemos ser, sobre todo, porque es que un pedacito de mantequilla en realidad tiene un montón de calorías, entonces la verdad hay que tratar de ser más moderado con este tipo de alimentos, pero si vas a escoger entre mantequilla y margarina, siempre va a ser mejor la mantequilla. Ahora hay un tipo de mantequilla que se le conoce como ghee o mantequilla clarificada, que le hacen como un proceso bien artesanal donde separan como la parte donde está el colesterol de la mantequilla y queda como una parte clara que es un poco más sana, ¿no? Si tienes posibilidad de buscar esa, es mucho, mucho mejor. Se llama ghee, tío. Ghee o mantequilla clarificada. Se conoce también como ghee. Y de hecho en internet uno a veces encuentra recetas de cómo hacerlo en la casa uno mismo. Sí. Si quiere hacerla y clarificarla en la casa, lo que le garantiza. Si la vas a hacer en casa, debes comprar mantequilla de vaca sin sal. Y eso se hace súper fácil, la pones a fuego súper, súper, súper lento y dejas que se vaya derritiendo lentamente y tú vas viendo que va viendo como una capa espumosa por encima blanca y con una cuchara empiezas a retirar eso y a retirar. Es un proceso largo, pero haces una buena cantidad y ya la guardas hasta que queda una mantequilla clarita, amarillita. Sí. Es que yo creo que el colesterol que le atañen al huevo, que no tiene colesterol,
colesterol el huevo no es, el huevo es un embrión que es nutriente y Pero el no huevo tiene tiene colesterol. demasiado ¿Tú qué opinas colesterol. La verdad es que sí sobre tiene el mucho huevo? Y yo colesterol. creo que sí tiene, en la yema, Sí. pues. Todos los alimentos que vienen de los animales tienen colesterol, porque es que nosotros, los animales, hacemos colesterol con los rayos ultravioleta. Nuestro cuerpo hace un proceso y convierte el colesterol porque nosotros necesitamos el colesterol para funciones vitales. Entonces, todos los animales fabricamos ese colesterol. Cuando nos comemos el animal, nos comemos el colesterol que él fabricó y eso está incluido también en el huevo. Laura, una Muchas gracias. pregunta. Sí. Pero Perdón, aparte de que él tenga colesterol, ¿te parece que sea una buena fuente de proteína? gorda, Es perdón un una, segundo. Lau, hay gente ahí creo que esperando por si puedes admitir. Perdón, gorda, ya. no veo a nadie. ¿No? Ah, ok. No. ¿Quieres que te devuelva el... Ah, bueno, sí. ¿Cómo es que se hace eso? Yo ya ni sé. Te paras en mi nombre y ahí dice more Ah, ok. Sí. y ahí dice hacer la host. Make host. Listo. Listo. Sí, el huevo sí es una buena fuente de proteína, pero como les digo, no hay que obsesionarse por la proteína. Está la soya, está la quinoa, está muchas otras opciones. Y el huevo es demasiado alto en colesterol y en grasas. Entonces, lo más prudente es no consumir una cantidad excesiva, sino darle, además porque si lo pensamos de esta manera, cuando comemos, nosotros podemos comer una cantidad finita de calorías diarias. Cuando decidimos darle protagonismo a cierto alimento, estamos dejando de consumir otras cosas que tal vez son más benéficas para nosotros. La otra clase vamos a hablar más a fondo de los micronutrientes y vamos a tocar un poco más en ese tipo de cosas. Obviamente el huevo puede ser parte de una dieta saludable, por supuesto, pero con moderación, y también la cantidad que vamos a poder consumir va a depender de nuestro estado de salud y las necesidades que tengamos cada uno, individuales. Lau, y en los niños, perdón, yo hago esta pregunta, y en los niños que uno a veces dice que, bueno, yo escuché alguna vez que los niños deberían comer todos los días, pues en el desayuno, ¿eso es una teoría o Pues la eso verdad es yo pienso que no es necesario. Si lo quiere consumir está bien. Obviamente si no vamos a dar huevo hay que asegurarse de dar un desayuno igualmente nutritivo, porque entonces no le da huevo pero le da Choco Crispies. Entonces obviamente ese cambio es totalmente pues malo para el niño, no está bien. Yo Pero ahí tengo digamos una si lo cambiamos, pregunta. sí, Mi hijo no le gusta el huevo, entonces yo le estoy ok. dando 5 almendras, él tiene 7 años. ¿Es un cambio ¿Y con qué más proporcional le en das las calorías? almendras? No, pues ya le doy pues un carbohidrato, ya sea pues un waffle, una tostada y una fruta. Entonces le doy Sería buena que banano. procuraras de que si vas a hacer ese waffle lo hagas, digamos, con harina de avena que mueles tú mismo en la casa con harina de linaza, ojalá con una buena porción de fruta, de pronto puedes darle un envaso de leche de soya que tiene proteína. Ah, Sería un buen listo. reemplazo para ahí, para esa mezcla de grasas y proteínas. Y la Ah, listo, fruta, los niños, gracias. dale toda la fruta que quieras. Listo, gracias. Laura, una pregunta. Sí. O sea que comerse de pronto un huevo diario puede no ser tan bueno. Puede que te estés perdiendo de comer otras cosas. Ahora, si quieres comerte tu huevo diario, asegúrate de pronto de hacer un omelette con vegetales. Ponle espinaca, ponle tomate, ponle cebolla o champiñones. Acompáñalo, no sé, de pronto de postre te comes una manzana. Como de meterle, o sea, el mensaje es como hay que incluir variedad de plantas en cada comida, siempre. Así sea que vayas a comer huevo o que consumas tu proteína animal, siempre. Y ojalá vegetales y frutas. Ok, Súper, muchas gracias. listo. Porque es que La entiendo yo que, perdón, entiendo yo que el huevo solamente te va a dar una cosa. En cambio, si mezclas el huevo con otros nutrientes, vas a tener más, como que va a ser más completo. Ajá. Y otra cosa, como complementando un poquito lo que dice Laura en cuanto a las grasas. Es verdad que hay mucha contradicción y unas veces dicen que sí las grasas, que no las grasas, que esto, que lo otro, bueno.
pero lo que sí sabemos es que los receptores que nosotros tenemos en el cuerpo, o sea, los receptores a nivel celular, son exactamente los mismos para las grasas saturadas que para las grasas, perdón, ¿cómo es que es? Para las grasas saturadas y para las Insaturada. monoinsaturadas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lleno mis receptores celulares con grasas monoinsaturadas, o sea, con grasas buenas, que son el aguacate, las almendras, bueno, todo lo que Laura nos contó, si yo lleno todos esos receptores con grasas buenas, el día que yo me coma un chicharrón, no va a ser tan grave. No quiere decir pues que eso me garantice que yo pueda comer chicharrón todos los días, pero el día que yo me coma una grasa saturada o trans, va a ser menos dañino porque mis receptores van a estar llenos ya y mi cuerpo va a eliminar esa grasa porque no va a tener de dónde pegarse. Entonces, por eso es tan importante consumir esas grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas de los omegas para yo garantizar que mis receptores estén llenos y que el día que yo me coma las grasas trans, que ojalá no sea muy frecuente, mi cuerpo sea capaz de eliminarlas y esas grasas no tengan de dónde pegarse. Y es que además esas grasas trans están también como relacionadas a los procesos de inflamación, que son como el caldo de cultivo de las enfermedades. Entonces, la verdad, si las podemos eliminar, o sea, mi trabajo es como dar la información como es, ya cada uno hace con ella la que quiere. Lo ideal sería no consumir nada de ese tipo de grasas. ¿Listo? Alguien iba a preguntar algo y yo lo interrumpí. Creo que era Paula. Cuéntamelo todo. Sí, lo que pasa es que estoy con una conexión horrible, pero bueno. Quería preguntarte, ¿qué opinas tú de la mantequilla clarificada que está tan de moda? Me parece que es una buena opción entre todas las opciones que hay, pero vuelvo a lo mismo, son fuentes de grasa muy concentradas que te van a proveer muchas calorías y que hay que usarlas con moderación. Lo que yo veo a veces es que nosotros los seres humanos nos dicen que algo es bueno y queremos ya echarlo en todo, nos queremos embadurnar en eso. Entonces nos dicen que el ghee es bueno y ya no lo usamos es para todo, pues se lo echamos, mejor dicho, hasta el café. Entonces lo mismo pasó, por ejemplo, con el aceite de coco, que tiene sus propiedades y es bueno con moderación, pero la gente ya se toma una cucharada de aceite de coco, lo echa en el café, hace unas cosas pues que son loquísimas, que no son necesarias. Entonces ese es el tema, con las grasas hay que tener moderación y buscar las mejores calidades, pero el ghee es mejor que la margarina, es mejor que la mantequilla. Entre la mantequilla y la margarina, la mantequilla. Pero si se puede ghee, mejor aún. Y esa leche de coco. La leche de coco es una buena fuente también de grasas. Es un poco mejor que el aceite de coco porque es más completa. A mí me encanta. También trato de usar otro tipo de leches, por ejemplo la de soya, que es más alta en proteína, o digamos la de almendras, pero yo pienso que no hay problema siempre y cuando otra vez se use con moderación. No es que ahora me va a tomar el café siempre con un tarrado de leche de coco, sino que de pronto lo uso para hacer ciertas recetas donde me parece que da un buen sabor, pero sé que la base de mi alimentación son otras cosas. Y la mantequilla de maní. La mantequilla de maní, siempre y cuando sea natural, ojalá la hagas tú en tu casa o busques una mantequilla de maní que sea más bien artesanal, que su único ingrediente sea el maní, porque a veces le echan unas grasas, lo mismo porque son productos que venden y que necesitan que duren y no se dañen con tiempo, le ponen aditivos y grasas hidrogenadas para mejorar la apariencia del producto, la textura, la durabilidad. Entonces, la verdad, si las puedes conseguir así bien natural, está bien. Una cucharada o dos al día, dependiendo del resto de tu consumo de grasas, está bien, puede ser parte de una dieta saludable. Lo más importante Laura, es la calidad, hay que apostarle a la calidad de los alimentos. Sí. Laura, ¿qué opinas una del aceite de pregunta. palma? El aceite de palma, la verdad yo lo evito, pero por cuestiones medioambientales, porque es una principal causa de deforestación y de aniquilación de hábitats de muchos animales, entonces creo que eso importa también, creo que es pensar en que herir y acabar el medio ambiente y no herirnos a nosotros es algo contradictorio, o sea, no hay forma de que
acabemos con nuestro medio ambiente y no nos hagamos daño a nosotros de alguna manera. Entonces creo que por eso deberíamos evitarlo. Laura, ¿y nos puedes dar opciones de desayuno o ejemplos de desayuno diferentes a lo común que siempre comemos como arepa con huevo y es como muy común en nosotros los colombianos? Mi desayuno preferido es avena con linaza molida, con 1 o 2 tipos de fruta, con algún tipo de leche vegetal, puede ser de soya que es buena en proteínas, o de almendras, o en su defecto puede ser también con agua, no importa. Y ya, eso es un desayuno súper saciador y delicioso. Otro ejemplo puede ser un batido al que le puedes echar frutas, frutos secos, por ejemplo, espinacas, mezcla de frutas, también queda muy rico y es saciador. Otra opción podría ser, por ejemplo, un calentado de lentejas o de frijoles sin el huevo. Calientas los frijoles, puedes de pronto acompañarlo de una porción de aguacate en vez del huevo, con la arepa, con un hogadito y queda delicioso, queda muy El rico. calentado con arroz, Laura. No, sin Buena arroz. pregunta. Puedes escoger el arroz o la arepa. Qué rico. Carlos Iván está levantando la mano, te escuchamos. Una preguntita. Señor. Bueno, cuando los receptores están llenos Sos Pandrea. de las grasas malas, bueno, para ti, André, ¿cómo empieza uno? Pues uno sí es consciente de que tiene que cambiarlos por grasas buenas, pero están llenos. ¿Cuál sería como ese proceso? Con alimentación, Iván. A punta de alimentación. Sí, Pero eso se demora, eso es rápido. La ¿Qué se hace? Fibra, sí ves, eso es lo que me refiero. ¿Qué empieza uno a adicionar a su dieta para ese cambio? Empiezas a cambiar esas grasas por las poliinsaturadas. Entonces, en la medida de que esos receptores se van desocupando, los vas llenando con los otros. Y como dice Laura, con la fibra te ayuda a ir quitando esa capa que ya está, por ejemplo, en las arterias pegada y en fin, la fibra te va ayudando a eliminar todo eso. Y pues, obviamente hay otras opciones ya a nivel, por ejemplo, con los aceites lo podemos hacer también, pero la alimentación y el ejercicio te ayudan muchísimo y en la medida que empiezas como te digo, que empiezas a subir de las poliinsaturadas, estas se empiezan a eliminar. Porque no creas que es que yo lleno mis receptores y se quedan llenos de por vida. No, ojalá. Yo me agarraría a comer 3 meses poliinsaturadas y ya. Pero acuérdate que nuestro cuerpo es cíclico, entonces él va cambiando y va cambiando. Entonces, en la medida que yo le voy cambiando la fuente, él también va cambiando los receptores. Entonces, por eso te digo, en la medida que yo se los voy subiendo las poliinsaturadas, él me va quitando las otras y la fibra también me ayuda a ir limpiando y a ir haciendo todo ese proceso, además del ejercicio. Por ejemplo, la opción que di de la avena con la linaza, eso es un potente, o sea, es un alimento potente para bajar el colesterol si lo comes de manera regular. Con la fruta. Laura, una Sí, pregunta con gusto. de lo que nos mencionaste de la avena y la linaza. Sí. ¿La avena se debe dejar como hidratando la noche anterior, como en agua, o puede uno coger la avena y la linaza así? Las dos. No hay problema. Puedes, digamos, si no quieres cocinar la avena en la mañana, puedes perfectamente dejarla, digamos, en la nevera remojada, pues en algún tipo de líquido, y al otro día la mezclas con tu fruta. Lo único que sí recomiendo es que si vas a consumir semillas de linaza, las muelan, porque la linaza tiene como una capa bien dura que nuestro sistema digestivo no es capaz de romper, entonces ahí simplemente sigue derecho y no alcanzamos como a extraer los componentes y sus omegas y todas sus como que bondades nutricionales. Entonces lo que puedes hacer es comprar la linaza entera y en tu licuadora está bien seca, la mueles, la guardas en un tarro, la pones en la nevera y simplemente le echas la cucharada de linaza molida a tu avena. Ya puede ser el mismo día que la vas a remojar o puede ser después de que la cocines, ojalá no someterla a mucho calor para que no se oxide. Ok, pero la linaza, digamos que yo pues había comentado el tema del estreñimiento. La linaza me ayuda con el estreñimiento, pero tengo que acompañarla con mucha agua, porque también me habían dicho que consumir la linaza, si no la acompañaba con mucha agua, me hacía el efecto contrario, me daba más estreñimiento. No, lo importante es que tú a lo largo del día consumas buena cantidad de líquido, no es que en el mismo momento tenga que ser. Y hay otra cosa, si tú elevas tu consumo de frutas y verduras, las frutas y verduras tienen agua, entonces eso ayuda
a todo ese tránsito. Sí, tú me habías dicho eso la otra vez de frutas y verduras y lo estaba haciendo y la verdad me mejoraba mucho. Excelente, puedes incluir también la sábila en algún tipo de batido, la pitaya, la papaya, el aceite de menta que dice André también ayuda. El aceite de menta es como yo le digo la papilla, como en la papilla de papaya. ¿Por qué? La papilla de la papaya. No entendí. No, yo le digo papilla porque yo licúo esa papaya con sábila. A esa mezcla sí, eso me queda bueno. como la papilla de bebés. Ah, sí, sí, Súper pero bien. acuérdate que una sola gotica, mi André, porque si no Si no, queda... queda como si estuviera comiendo crema de dientes. Ah, bueno, Ya lo hice listo, también la otra vez y listo. se me fue la mano. Puedes usar también con piña, pepino y sábila, muy rico también. Muy bueno. Ok, listo. Súper, gracias. Listo. Bueno, niños, muchas gracias. A Laura, mil No, a gracias. ustedes muchas gracias por darme el espacio. Entonces la otra clase vamos a terminar con el tema de los micronutrientes. La idea era como no incutir mucha información para que pudiéramos como discutir y hacer preguntas. Quería contarles que Laura tiene un Instagram. El Instagram sí. es @alchem. Ahí ella nos comparte unos tips súper chéveres, unas recetas deliciosas. Lo voy a escribir acá en el chat. Por ejemplo, Juanis, que nos preguntaba opciones de desayuno, ella ahí nos comparte de desayuno, de almuerzo, de todo, súper chévere. También nos comparte a veces información muy valiosa porque obviamente estos son como las generalidades de la nutrición, pero pues todas las personas de acuerdo a si tenemos alguna condición en particular o no, tenemos necesidades diferentes. Lau, mil gracias, qué A ti, dicha. muchas gracias por la oportunidad. Anoté aquí todo súper juiciosa. Muchas Y mil gracias. Y nos vemos entonces dentro de 8 días para continuar con los micronutrientes. Claro. A todos mil gracias y que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas súper. gracias. Gracias, súper. Espero que les haya servido la información. Hasta luego. Gracias, claro que sí.